Exitosa Perú, en Lima, 95.5. Bien, 12 del día con 46 minutos. Estamos en la línea con Richard Arce, es congresista de Nuevo Perú. Castillo debe ordenar la casa. Una declaración, el diario Perú 21, es columnista, ojo, también semanal de Perú 21. Richard Arce, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Cristian, por la deferencia. Un saludo a todos los radioyentes de Radio Exitosa. Un gusto, como siempre, poder dialogar con ustedes. Gracias. Richard, ¿cómo ves un poco la situación? Ahora finalmente, dada la proclamación, ¿no? Parece que, claro, el sector que se le veía muy cercano de Pedro Franque, pues no sabe muy bien a qué atenerse. Vladimir Cerrón lo convoca y la gente de Perú Libre le dice: no des ningún anuncio antes de esta reunión, este cónclave que se va a dar de Perú Libre. ¿Cómo ves un poco la situación? Porque claro, en las declaraciones dices: Castillo debe ordenar a la casa. ¿Lo está haciendo? No, al contrario. Ha sido notorio la presencia de Vladimir Cerrón, más aún recordando que llegó de un momento a otro, entre gallos y medianoche, trató de evadir a la prensa, un ocultismo bastante sospechoso. Para la reunión que tuvo, se dice que tuvieron 2 reuniones, pero fíjate, hasta ese momento se barajeaban unos nombres de personalidades que generaban un buen nivel de confianza, porque tiene que entender Pedro Castillo que va a gobernar para todos los peruanos, ya no es el presidente de solo Perú Libre o de sus votantes. Y en ese sentido lo que se ha visto después de esta reunión es que la gente allegada a Vladimir Cerrón es la que está tomando el protagonismo. Y eso lo podemos refrendar con las afirmaciones que han hecho sus voceros más importantes. Salió Guido Bellido, congresista por el Cusco, salió esta señorita Arias, salió un señor Espelucín, miembros conspicuos de representantes de Perú Libre, pero con una afirmación de que la posición de Vladimir Cerrón es la que manda en el partido. En otras palabras, el que corte el jamón en Perú Libre y en el futuro gobierno de Pedro Castillo, según lo que se va viendo, es Vladimir Cerrón. Más aún, sabiendo que este señor Roger Nájar, que está siendo voceado para ser el premier, fue el articulador con las alianzas estratégicas con los partidos que los han apoyado en la segunda vuelta. Entonces, si iba él en representación de Vladimir Cerrón para esos diálogos y ahora va a ser ministro, la pregunta cae por su propio peso. Es un ministro decorativo, Vladimir Cerrón, el poder bajo la sombra se va a seguir manifestando. ¿Dónde quedó los compromisos de Pedro Castillo de que Vladimir Cerrón no iba a participar? Que inclusive caricaturizó en un momento con expresiones como que él no iba a ser ni siquiera portero. Objetivamente lo que se está viendo es al contrario. Y cuidado que alguien hable mal de Vladimir Cerrón, automáticamente es enviado al ostracismo. Ya lo hemos visto con varios casos de personajes que han estado apoyando a Pedro Castillo. Pero qué interesante, ¿no? Porque incluso Verónica Mendoza, ¿no? Parece que ahora en vez de estar cerca del señor Castillo, acude más, ¿no?, a medios amigos para efectivamente, claro, manifestar el apoyo a la izquierda, pero una desazón con el propio Pedro Castillo, por lo que tú explicas bien, Richard, ¿no? La presencia clara de Vladimir Cerrón. Richard, ¿tú conoces a Pedro Castillo? Y digamos, ¿tienes algún elemento para poder decir si es que es factible que tengamos a un títere de Cerrón o es una persona que tiene convicciones propias? ¿Lo conoces? ¿Podrías dar fe de ello? Exitosa. Conozco a Pedro Castillo y es un amigo con el cual hemos conversado muchas veces antes de que entremos en campaña política, definitivamente, sobre todo después del paro de los maestros donde estuve acompañándolo. Tengo el mejor concepto. El problema es que lo que se está viéndose es ese protagonismo excesivo de un personaje siniestro como es Vladimir Cerrón. Y no solamente por su sentencia, sino por todo lo que ha representado en el gobierno regional de Junín. Por un puestito de trabajo, por un ministerio. No vamos a estar ahí sobándole el hombro a Vladimir Cerrón, tenemos que ser confrontacionales. Claro, no, pero Richard, perdón, es que mi pregunta, o sea, puede ser un gran tipo para jugarte un partido de fulbito, luego tomarte una cervecita, almorzar y finalmente conversar, una tertulia, pero claro, yo te lo pregunto por ya el cargo que tiene de presidente proclamado. Entonces, mi pregunta es si es que más allá de su buen tipo, ¿no?, si es que tú lo conoces como para sentir que tiene la capacidad de gobernar él y de no ser un títere de esta figura siniestra como tú defines a Cerrón.
Yo espero que pueda tener esa suficiente personalidad y pueda deslindar de Vladimir Cerrón por todo el daño que le ocasiona, no solamente en campaña. Entonces, ahí es donde yo tengo la duda respecto a tu pregunta, si él va a tener esa suficiente capacidad emocional para poder manejar esta situación. Es como una dicotomía. Y le vamos a poner fácil al próximo presidente de la República, elegido democráticamente, Pedro Castillo. Él está en una dicotomía entre elegir en lo que dice el pueblo, lo que siempre él utilizaba, porque el pueblo lo que pide es que Vladimir Cerrón no ha sido elegido para ser presidente. Y el pueblo le pide que deslinde con Vladimir Cerrón. Entonces él tiene que decidir entre el pueblo y Vladimir Cerrón. Es así de simple, para que el 28 de julio genere confianza. Porque caso contrario, él estaría entregando su cabeza en una bandeja servida a todos estos golpistas, a toda esta gente que ha pretendido desconocer los resultados electorales. Y habría suficientes argumentos desde el propio Congreso, porque ahí se va a armar una oposición, si es que Pedro Castillo no deslinda con Vladimir Cerrón, y más aún se implementa su ideario, ese plan de gobierno desfasado, anacrónico que tienen, y que eso generaría una inestabilidad política, porque permanentemente habría conspiración, y eso ya se está sospechándose con las expresiones desatinadas de López Aliaga, por ejemplo. Pero Castillo comparte el ideario, ese ideario que tú llamas no completamente anacrónico de, por ejemplo, Perú Libre, porque eso también sí te quisiera preguntar, tú has conversado con él, ¿es igual de izquierdas que Vladimir Cerrón o el único temor es que sea un pelele de Cerrón? Son cosas distintas. Definitivamente, pero eso está sobre la especulación. Yo lo conozco en la otra faceta, como estábamos hablando. Ahora es el presidente de la República y él tiene que entender la gran responsabilidad que tiene a cuestas. Y en ese sentido debería ser muy objetivo. Si bien es cierto, va a tener la presión de los grupos radicales de izquierda que están en el entorno de Perú Libre, que le están pidiendo que haga una revolución. Por eso es que niegan, por ejemplo, que en Cuba hay una dictadura, cuando estamos viendo ahí agresión a los derechos humanos de las personas. Son gente que no razona objetivamente, más aún en una crisis como la pandemia y la crisis económica. Entonces, si él quiere congraciarse con esos sectores radicales, él va a perder la gran oportunidad de estrechar más bien puentes hacia el lado del centro, que podría conseguir algún apoyo de parte del Congreso, porque casi todas sus promesas y compromisos de campaña, Cristian, han sido relacionadas a responsabilidades que le compete al Congreso de la República. Entonces, objetivamente, si yo no tengo esa mayoría, ¿cómo voy a implementar y cómo voy a cumplir mis compromisos de campaña? Entonces, si yo me radicalizo, peor, me quedo con mis 37 congresistas, más los 5 de Verónica que los apoyan, son 42. No llega ni siquiera a la mayoría simple, necesitan 65 congresistas, porque así se gobierna, así es la República, 200 años. Entonces, objetivamente, Pedro Castillo tiene que ser responsable, entender la magnitud del problema que se tiene enfrente respecto a la pandemia y la crisis económica y buscar esos consensos y gobernar con mucha objetividad en estos primeros meses, porque una decisión radical más bien generaría un ambiente propicio, la tormenta perfecta pues para que estos golpistas puedan defenestrarlo. Entonces, imagínate, ni siquiera estaría unos meses en el gobierno y ya planteando una cuestión de confianza por incapacidad moral permanente, y tú sabes bien que en el Congreso saben crear muy bien la figura para que puedan defenestrar a cualquier presidente, porque hay un vacío legal. Entonces, la responsabilidad recae en Pedro Castillo, en su personalidad, para que decida en esa dicotomía. O se queda con Vladimir Cerrón o se queda con el pueblo, esa entelequia que él mismo ha creado. Interesante. Aunque, bueno, Richard, el Congreso de la República, porque entonces te parece que el gabinete va a definir justamente esa dicotomía que tú planteas, ¿no? O con Cerrón o con el pueblo. En el Congreso de la República, más allá ya de Castillo, de Perú Libre, de cara finalmente a lo que le conviene al país, ¿quién crees que debería prescindir de presidir la mesa directiva? ¿Quiénes deberían conformar la mesa directiva? ¿Quién ser próximo presidente o presidenta del Congreso? Debería ser una mesa de consenso, pero de oposición, definitivamente, para que se genere el equilibrio de poderes. Porque eso es democracia. La democracia significa un control de ambos poderes, y para eso existen los mecanismos constitucionales, aunque con algunos vacíos legales, como te acabo de describir, respecto a la incapacidad moral permanente, que es una caja de sastre. Entonces, esperemos que Pedro Castillo entienda ese mensaje por el bien del país,
O sea, que piense en ese pueblo. En realidad es una falacia. Durante toda la campaña él ha argumentado que él va a incrementar los presupuestos es por el pueblo, que él va a luchar la corrupción por el pueblo, todo es por el pueblo. Eso es una falacia, porque se arroga la representación supuestamente del pueblo. Ahora lo tiene. Ahora es el representante de todo el pueblo porque es el presidente de la República. Entonces, si piensa en ese pueblo, escuche lo que dice ese pueblo. Si tú haces una encuesta y más del 50%, creo que hasta el 70% por las sentencias que tiene Vladimir Cerrón, te va a decir, nosotros no hemos votado por Pedro, no hemos votado por Vladimir Cerrón, hemos votado por Pedro Castillo. No son los votos de Perú Libre, más que todo son antivotos, en contra de, el antifujimorismo ha sido muy potente para que no pueda llegar, en este caso el fujimorismo, al poder y por tercera vez pierda en un balotaje. Entonces, que entienda ese mensaje. No ha sido una votación para que haga cambios radicales. Hay mucha preocupación y no te estoy hablando del sector empresarial, no te estoy hablando del hombre de a pie, porque en este momento ha perdido su trabajo. Sí, claro, porque en este momento no puede pagar sus deudas. El que ve en Cusco ver subir los precios. Y eso es lo más preocupante. Fíjate, en Cusco ha habido un paro el día de ayer y ha sido contundente. Y es a consecuencia de la subida de los precios del combustible, de los productos de pan llevar. Y cuando ellos hablan de prohibir las importaciones, ¿te imaginas el efecto rebote que tendría en nuestra economía si ya el precio del pollo está subiendo, está sobre los... Pero ¿tú has escuchado a alguno de ellos pronunciarse respecto de lo que ha pasado en Cusco, Richard? ¿Perdón? ¿Has escuchado a alguien de Perú Libre o al señor Castillo pronunciarse respecto de lo que ha ocurrido en Cusco? Siguen celebrando no sé qué, o sea, parece que no hay esa premura, esa urgencia por empezar a dar esas señales que tú planteas, ese ordenar la casa. Exitosa. Es una obligación, más aún sabiendo que solo tienen una semana de transición. Esto va a ser una entrega de postas, no va a haber ninguna transición. Lamentablemente por la necedad de Keiko Fujimori, vamos a tener un proceso de entrega de postas, o sea, simplemente te entrego la llave del ministerio y tú hazte cargo. Entonces, más bien yo tomo la palabra del presidente Sagasti, que ha dicho que va a dar todas las facilidades y pueden quedarse un mes más. Yo creo que sería lo más saludable, porque si para hacer una transferencia de un cargo en nuestros trabajos particulares es todo un procedimiento, desde la revisión de los archivos documentarios, temas presupuestales, imaginas la transferencia de un país. Es realmente preocupante. Entonces, genere confianza, sí, claro, profesor Pedro Richard, Castillo, me tengo que ir, yo te agradezco como siempre, pero creo que no conversé contigo desde la segunda vuelta. ¿Al final votaste por Castillo? Lo digo con la mejor intención. Brunasimiper y Mamusa, Guayque, Ama Chayna Chucae. Te estoy diciendo, soy tu hermano, no seas así, escucha, porque es importante. Correcto, pero votaste por Castillo al final, en la segunda vuelta, claro. Histórica. Richard. Sí. No, yo te preguntaba, ¿al final votaste por Pedro Castillo en la segunda vuelta? No, yo me mantuve firme en mi voto en blanco. En realidad no voté, porque estaba en la ciudad de Lima. He pagado ya mi multa. Claro, es una opción, finalmente, si ninguno te convenía, si ninguno te convencía, la opción de no haber votado por ni uno. Pero interesante, y agradezco siempre tu transparencia, Richard. Hasta la próxima, estaremos atentos. Columna semanal de Richard Arce en Perú 21. No se la pierdan. Un abrazo, Richard Arce. Gracias. Esperemos que le vaya bien al profesor Pedro Castillo, Cristian. Yo terminaría con eso, porque hay que desearle éxito. Porque el éxito de Pedro Castillo... Es lo que todos queremos. Es lo que todos queremos. Es lo que todos queremos. 1:00 PM en punto. Gracias, Richard. Pausa y venimos.